Gracias, Verónica, Estela. Estoy aquí gracias a la colaboración entre BAMA y Yad Vashem ya de muchos años. Estamos cumpliendo 10 años del programa Morei Morim, que se especializa en la formación de transmisores de la Shoah, del Holocausto, en distintos marcos en el mundo. Acabamos de finalizar un congreso internacional en Yad Vashem para educadores de todo el mundo. En su mayor parte los participantes no eran judíos, y es impresionante también el interés que hay desde el mundo educativo en la transmisión del Holocausto. Como historiador me voy a abocar específicamente a la dimensión mencionada en este primer panel, que sería equivalente a la dimensión histórica. Es decir, así como está formulada esta jornada, primero encaramos la historia, luego la memoria, y creo que deberíamos entrelazar y aclarar que no siempre están confrontadas, si bien desde la historiografía muchas veces hubo confrontación entre la memoria no solamente del Holocausto y la historia. Como historiadores creo que tenemos el deber que no todo historiador aceptó. Por ejemplo, Raúl Hilberg, en su obra monumental La destrucción del judaísmo europeo, que marcó un hito en la historiografía del Holocausto, negó toda legitimidad de los testimonios, de la transmisión de testigos oculares de lo ocurrido durante el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Y hemos transitado un largo camino desde entonces, también desde la historiografía, donde el campo y entiendo que Manuel, después mi colega, va a continuar este tema, el campo de la investigación de la historia de la memoria es muy vasto hoy en día. Yo voy a mencionar brevemente algunos trabajos que aluden a la necesidad de generar un puente entre la historia y la memoria. Tenemos que mencionar al principio que no solo estamos a punto de conmemorar un nuevo aniversario del atentado La Amia Daya, sino también en vísperas del día noveno del mes de Av en el calendario judío, que conmemora, evoca la destrucción de los templos de Jerusalén y otras grandes tragedias en la historia del pueblo judío. Va a ocurrir esto próximo fin de semana. Es uno de los ayunos más importantes para judíos tradicionales ortodoxos. Y lo menciono porque es una marca que nos lleva a nivel de memoria colectiva en la historia del pueblo judío, la rememoración, la conmemoración de estos eventos que recordamos cada año en el día noveno del mes de Av. Desde los trabajos de Yosef Haim Yerushalmi, un gran historiador que escribió un libro, Zahor, sobre la historia y la memoria en la historia judía, sabemos que la historia transmite conocimiento, mientras que la memoria es fragmentada, muchas veces demasiado subjetiva. Entonces, el gran desafío, la gran pregunta es cómo encarar ambos campos sin dejar de lado la importancia también del testimonio oral. Para nosotros, también desde la Universidad de Jerusalén, donde tenemos en el Instituto de Judaísmo Contemporáneo un archivo de historia oral, o Yad Vashem, que posee uno de los más importantes archivos con decenas de miles de testimonios de sobrevivientes del Holocausto, enfatizamos la importancia de tomar en cuenta las voces de los sobrevivientes. Y en ese sentido, vuelvo a insistir, ambos paneles hoy en día tienen que encararse como dos caras de una misma moneda, siempre recordando que los fenómenos que van a transmitirnos, que se encaran como catástrofes desde los testimonios, son muy diferentes, por supuesto, hablando del Holocausto, el atentado de Atocha y, por supuesto, los atentados en Buenos Aires de la Embajada de Israel y la Amia Daya.
Un historiador que valoro mucho, aunque es muy polémico y discutido entre historiadores serios, Timothy Snyder, autor de 2 libros fundamentales para, aunque no aceptemos sus tesis, es obligatorio leerlos: Tierras de Sangre, del año 2010, y Tierra Negra, que se ocupa específicamente y detalladamente del Holocausto, y lo subtitula El Holocausto como una advertencia a la humanidad. Muy sintomático, por cierto. En un reciente libro, hace menos de 2 años, sobre la tiranía, resaltó la importancia del debate entre la historia y la memoria. Y el título que él dio a esta exposición, que es más apunta a un discurso público más que a sus investigaciones, es que la historia vigila la memoria. Y corrijo, debe vigilarla, no siempre lo hace, ¿sí? El tema que nos convoca y que es quizás común a ambos paneles es el desafío de los silencios y el olvido. Gran parte de la historiografía trató de encarar desde los conocimientos y la academia este desafío de la transmisión basada en conocimientos exactos. Y podemos mencionar la interacción entre historiadoras, por ejemplo, la historiadora francesa Annette Viviorca, que también es una importante educadora de la Sorbona en París, frecuente visitante en Jerusalén, en Yad Vashem también. En uno de sus libros en la década del 90 definió esta era como la era del testimonio. La era del testimonio, la era de los testigos, y si también nos remontamos a mediados de la década del 80 y recordamos a un importante protagonista de la memoria del Holocausto, Claude Lanzmann, que acaba de fallecer, debemos mencionar la importancia de su obra monumental Shoah, que se lanzó en los cines. Fue todo un desafío de casi 9 horas y media en el año 1985. Un año antes, el importante pensador francés Pierre Nora fundó esta escuela de la memoria, la escuela francesa, que de alguna manera Yerushalmi, que mencioné antes, también se incluye, con su monumental obra Los lugares de la memoria. Es decir, que estamos acá en un campo con mucho fundamento, con varias décadas de investigación, pero a la vez este campo coincide con la llamada, Nora también lo llamó la explosión de la memoria, Annette Viviorca lo llamó el boom de la memoria, que es prácticamente sinónimo. Estamos también siendo testigos a partir del fin de los años 80 de la importancia de los testimonios de los sobrevivientes. Una gran pregunta es por qué gran parte de ellos se callaron, silenciaron hasta la década del 80. Es un tema que investigo en el contexto de mi tarea de investigación, que se focaliza en sobrevivientes del Holocausto radicados en América Latina. Para darles otro ejemplo breve, porque sé que no tengo tanto tiempo y Marisa me va a controlar, todos sabemos que esta era de testimonios coincide también con el lanzamiento del film de Steven Spielberg, La lista de Schindler, a fin del año 1993, y con el enorme e inesperado éxito de este film, que condujo a Spielberg a invertir gran parte de las ganancias del film en la creación de la Fundación de Historia Visual, que condujo en los años 90, y aquí está mi amiga y colega Graciela Hinich, que fue la coordinadora de este proyecto para el Cono Sur de América, alrededor de 52.000 entrevistas que están digitalizadas, si bien no tienen un acceso libre como deberían tener para cualquier navegador del Internet, pero sí para grandes centros y museos y academias. De ellos, 52.000, 3.000, un poco más, son de sobrevivientes latinoamericanos. Y nadie se ocupó de investigar, ante mi asombro,
la riqueza de los testimonios es imposible casi recorrer con un análisis que debe ser no solo histórico, sino interdisciplinario, literario, sociológico también, con un estudio serio de la transmisión de los testimonios que nos legaron, muchos de ellos ya han lamentablemente fallecido, ¿sí? Quiero mencionar en los últimos minutos a un impresionante historiador, muy joven historiador francés, recientemente conocido aquí en la Argentina también, Iván Jablonka. Se escribe Jablonka, pero del polaco Jablonka, que publicó en el año 2012, primero en francés, tradujo en el 2015 al español, una tarea enorme, desafiante como historiador, que quiso rememorar y recuperar del olvido a sus abuelos que perecieron en Auschwitz, los abuelos paternos, y tituló a su libro, y él dice que para algunos historiadores puede sonar contradictorio, ¿sí? Historia, en inglés es una historia, de los abuelos que no tuve. Es decir, reconstruyendo la historia de estos abuelos paternos que perecieron en Auschwitz, y uno de los desafíos para él es reconstruir una historia que sabe que tiene un final en un momento específico, si bien no tiene la fecha exacta, sabe que fueron deportados en marzo del año 43 a Auschwitz. Incluso es impresionante la descripción imaginaria en parte, pero basada en historia, en documentos de su abuelo trabajando como parte del Sonderkommando en las cámaras de gas y hornos crematorios de Birkenau, Auschwitz II. Y uno de sus lemas que está en el libro acentúa es que soy historiador para reparar el mundo. Es decir, hay un mensaje, la historia es interesante porque los padres venían de militancia comunista, es decir, de una óptica muy universalista y humanista, ¿sí? Con un menor énfasis en la identidad judía. Y es interesante cómo él retorna a su identidad judía a través de la recuperación de la memoria de sus abuelos paternos. Cito una vez más a Jablonka del libro: mi revuelta, muy débil revuelta, a decir verdad, se erige contra el olvido y el silencio, contra el orden de las cosas, la indiferencia, la banalidad. Es importante porque este lenguaje es el que nos permite el puente entre historiadores y los transmisores, sean educadores o sobrevivientes. En este contexto quiero también mencionar a otro sobreviviente no judío de la Segunda Guerra Mundial, el español francés Jorge Semprún, de su impresionante libro de 1994, La escritura o la vida, en el cual él explica también por qué cayó durante tantas décadas. Y él nos dice así: no era imposible escribir, habría sido imposible sobrevivir a la escritura. Tenía que elegir entre la escritura y la vida, y opté por la vida. Es decir, y él recién en los años 90, si bien publicó en 1963 un libro precursor, El largo viaje, de su viaje a Buchenwald, del campo de concentración, en Alemania, pero realmente sus memorias de Buchenwald como sobreviviente las escribe en los años 90. Y él en realidad las define como memorias de la muerte, que es un término casi macabro, pero desafiante. Entre paréntesis, Iván Jablonka y Annette Bibiorka publicaron hace pocos años, hace 5 años en francés. Se publicó el año pasado aquí en la Argentina por la Universidad Nacional de Quilmes, un impresionante pequeño libro sobre nuevas perspectivas sobre la Shoah. Sobre esto voy a trabajar más con los educadores de Morey Morim durante la semana,
pero tiene un impresionante realmente también artículo que hace mucha referencia al tema de la historia y la memoria y al porqué de su libro, La historia de los abuelos que no tuve. Y por último, estamos en la era también de la posmemoria. Y acá cito otra interesante escritora, Marianne Hirsch. No sé si tiene traducción al español, me imagino que debe haber algo, pero norteamericana, si bien su familia nació en Chernobyl, en Rumania, y ella pasó su niñez en Rumania, la generación de la posmemoria, escritura y cultura visual después del Holocausto. Y es muy interesante cómo hablamos más y más de la era de los nietos, no de los testigos que están pereciendo lamentablemente. El ciclo biológico cumple naturalmente, completa estos ciclos de vida. Entonces ya no son los hijos solamente, sino los nietos. Y una vez, en los años 90 también, una psicoanalista, psicóloga israelí, Dina Bardi, publicó un libro también precursor sobre los hijos de los sobrevivientes y los tituló, los denominó como las velas de la memoria. Ellos son los portadores de la luz que emana del recuerdo de los padres sobrevivientes o familiares que perecieron. Y lo importante es que nos lega también esta nueva historiografía, es la importancia, es la necesidad de generar este puente entre la microhistoria y la macrohistoria, entre las grandes historias que se siguen escribiendo sobre el Holocausto y sobre grandes tragedias y las biografías familiares, como la define Iván Jablonka en su libro. Bueno, muchas gracias.